Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas tardes, queridos oyentes. Les hablamos, soy Óscar Ibáñez, dirigiendo otro nuevo programa más sobre la verdadera devoción al corazón de Jesús. En esta ocasión, pues de nuevo, pedirles disculpas porque no está con nosotros José Antonio, que lleva tan bien el programa que nos deja a todos tan tranquilos. Pero bueno, tenemos que hacerlo así porque son fiestas complicadas y fechas complicadas en las que no todo el mundo está, ¿no? A cambio, pues en esta ocasión vamos a tener la grandísima suerte de contar pues con colaboradores en los que ya han trabajado, que ya han estado con nosotros. Así que buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Trataremos de acompañar a nuestros oyentes en un nuevo programa más, leyendo estos mensajes tan bonitos de la Virgen y de Jesús sobre este libro, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Mensajes que venimos meditando ya desde hace mucho tiempo. Creo que son 20 y tantos programas. Yo me parece que hace el número 22. Parece mentira que parece que empezamos ayer, pero ya llevamos unos cuantos programas, ¿no? Bueno, sin más dilación, pues vamos a empezar a leer el primer mensaje, que como tenemos costumbre ya en los últimos programas, pues el primer mensaje viene a ser un mensaje de la Virgen. En esta ocasión es un mensaje que la Virgen entrega a Marga el día 29 de enero del año 2001 y que procedemos a leer inmediatamente. Sí, hija, cuando te sientas desorientada, cansada o fatigada, ven a mí así, con confianza. Yo te daré, como tu maestra que soy, la clave adecuada para cada uno de tus momentos. Yo intercedo para que el Espíritu Santo obre en ti maravillas. Es el Espíritu Santo quien lo obra, pero primero ven a mí, venid a mí. Es así como lo ha querido Dios. Yo soy medianera de todas las gracias, mediadora, intercesora. He ahí el plan de Dios sobre mí y sobre mi actuación en los hombres. Vosotros, que lo sabéis, seguidlo, si queréis alcanzar todas las gracias de Dios. ¿No es hermoso? ¿No es bonito? El Señor Dios Todopoderoso ha querido servirse de una servil criatura, de una mujer pobre, sencilla, para dároslo todo. Era una mujer como tú. Yo era una mujer en mi esencia, y sin embargo, sin el pecado original, mi alma brillaba ante Dios, más que ninguna otra de la tierra, y reclamaba así para la humanidad el regalo y los dones de su magnificencia. Los reclamaba, y los obtuve todos en el nacimiento de su propio Hijo al mundo, para los hombres todos. Jesús vino al mundo para los hombres todos. Hijos míos, volved a Jesús. Hija mía, mira cómo me encuentro ya afónica, de tanto gritar y gritar por todas partes, cual loca de amor. Gritar la conversión de los hombres todos a Dios. Yo soy la madre de la humanidad, y no deseo que ninguno de los hijos míos se pierda. Yo te doy el sentimiento de que nada es importante, solo es importante la gloria de Dios. Madre, qué paz emana de los encuentros contigo. Claro, hija, no lo sabías. Yo soy la reina de la paz. Acudid a mí cuando queráis encontrar paz, no como la da el mundo, la paz de Cristo. Venid y encontraréis, recibiréis esa paz, gustaréis de esa paz. Amén. Ve ya. Déjanos a nosotros que decidamos sobre el discurrir de los acontecimientos y que repartamos, a nuestro gusto, las gracias sobre la humanidad. Se cumple su voluntad en ti y en todas sus criaturas. Amén. Adiós.
Bueno, pues el primer gazapo por no estar José Antonio. Pido disculpas a nuestros oyentes, se nos cuela un poco a veces la cosa técnica esta de las músicas y las no músicas. Bueno, pues un mensaje muy bonito, ¿no? No sé qué os parecerá. Yo la verdad es que es un mensaje en el que aparecen muchos títulos de la Madre de Dios, aparece el título de maestra, aparece el de medianera, intercesora, como explica ella que Dios la quiere como mediadora de las gracias. Pero yo creo que todos ellos palidecen al lado del título de madre, y de hecho ella lo dice, ¿no? Soy la madre de la humanidad. Y creo que si meditáramos más acerca de este misterio tan grande de que la Madre de Dios es mi madre, como decía San Estanislao de Kostka, pues nos asombraríamos, ¿no? Y no dejaríamos de dar al Señor gracias. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí es una cosa que me asombra, ¿no? Pues efectivamente, hace ya unos cuantos días, pues celebrábamos la fiesta de la maternidad de María, ¿no? El día 1 de enero celebrábamos esa fiesta central con la que empezamos el año, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, cuando uno piensa en ese misterio, pues uno se queda extasiado, ¿no? Y admirado de cómo dice este mensaje que Jesús, que Dios en su plan de salvación se ha querido servir de una servil criatura, dice, ¿no? Es decir, que en su gran plan de salvación, se ha querido servir de María. Entonces, digamos, hay dos obras fundamentales en la historia de Dios, podríamos decir. La primera obra fundamental fue que creó el mundo, y la segunda obra fundamental fue que redimió al mundo, ¿no? Es decir, que le salvó del pecado. Son esas dos obras fundamentales, la creación y la redención. Pero para la redención pide la colaboración de una criatura, que es María. Es decir, que en ese plan de redención significa salvación, significa liberación del pecado. Pues en esa salvación, en esa redención, necesita de la colaboración estrecha de una mujer que es María. Y María se asocia a esta redención y es la que está más cerca de Jesús, más cerca de Dios en este plan. Primero porque es la madre de su Hijo y es por medio de la cual Dios se hace hombre, de la cual Jesús toma de la segunda persona de la Trinidad, toma la carne y se hace hombre, ¿no? Y después María se asocia toda la vida a esa obra de la redención y por tanto sin ella no sería posible, sin ella no hubiese sido posible nuestra salvación. Por tanto es una pieza imprescindible. Lo fue para los apóstoles en aquella época, ¿no? También cuando Jesús se entrega en la cruz y abandona a los suyos, abandona entre comillas, ¿no? Por unos días y después los tendría, digamos, estaría pendiente de ellos en espíritu, ¿no? Pero en ese momento en el que Jesús nos abandona o abandona a los apóstoles, el papel que jugó la Virgen fue fundamental para aglutinar a los apóstoles, ¿no? Acercarlos todos, tenerlos cerca de su corazón y tenerlos, sí, a mí me ha gustado mucho una frase, dice, yo te daré la clave adecuada, que es el principio del mensaje, ¿no? Yo te daré la clave adecuada para cada uno de tus momentos, ¿no? Y no nos cansaremos nunca de repetir, o por lo menos no me canso yo nunca de repetir, que es mucho más sencillo vivir una vida en la que uno no controla todo, no pretende controlar toda la vida, porque cuando uno vive alejado de Dios o gente o personas que dicen creer en Dios, como yo, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Que decimos creer en Dios y sin embargo pretendemos absolutamente controlar toda nuestra vida como si Dios no existiera, ¿no? Y vivir la vida de esa manera, pues es dificilísimo, es cansadísimo, y cuando uno trata de abandonarse a la providencia divina y tener fe de verdad, yo recuerdo una persona que me dijo en su día, dice, es que esto es, pues eso, una falta de fe. Si tuviéramos fe de verdad, no viviríamos la vida apoyándonos tanto en nosotros mismos, ¿no? Pues nos lo dice la Virgen aquí, yo te daré la clave adecuada para cada uno de tus momentos, ¿no? Y me gustaría en estos momentos, pues eso, explicar, meditar junto con nuestros oyentes, pues en esta gran frase de la Virgen y llevarla a la vida, ¿no? El hecho de abandonarnos en sus manos, de no controlar tanto nuestra vida y seremos mucho más felices, no tendremos tantos problemas. También cuando, en esta misma párrafo que tú comentabas, que dice, acude a mí cuando estés desorientada, fatigado, cansado, es decir, acudir a la Virgen en todo momento.
Escuché una vez decir a una persona que ser mariano es agarrarse de la mano de la Virgen y no soltarla nunca. Y esto es lo que quiere la Virgen, ¿no? Tenemos una madre, no somos huérfanos, como decía Óscar. No podemos controlarlo todo, pero tenemos una madre que lo controla todo, que nos lleva a todos los sitios donde debemos ir, que nos lleva a hacer el plan de Dios y nos agarramos fuerte de su mano, ¿no? Y yo creo que esta invitación tenemos que plantearla a todos, ¿no? El agarrarse de la mano de María pues con fuerza y no soltarla nunca, ¿no? Sea cual sea la circunstancia, tenemos una madre que está con nosotros. Una frase que para ustedes será muy conocida y que quizá pues hemos recordado alguna que otra vez, y de hecho creo que yo ya la he dicho en algún programa, pero la repito porque creo que en este momento viene muy bien y que no por repetir uno se cansa, sino que de verdad lo tenemos que ver qué significa eso y hacerlo nuestro. Es esa frase que la Virgen de Guadalupe da a San Juan Diego y le dice: ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Es decir, que en ese momento en el que Juan Diego está pues agobiado, preocupado por tantas cosas que la madre le ha pedido y que él ve que le superan, porque le pide: vete al obispo y dile esto, construye aquí una iglesia, una basílica, una capilla. Bueno, ahora se ha convertido en un santuario a nivel mundial, al que más gente peregrina del mundo, me parece. Pero en ese momento Juan Diego no se imaginaba que iba a pasar eso, ¿no? En ese momento la Virgen le pide eso y es algo que supera sus fuerzas totalmente, ¿no? Porque él es una persona humilde, quizá con no mucha formación, y la Virgen le pide algo que le supera. Y entonces, en ese momento de agobio, de un poco de tribulación, la Virgen le dice esa frase: no estoy yo aquí que soy tu madre. Es decir, no estoy yo aquí que te voy a proteger, que voy a estar siempre contigo, que nunca te voy a dejar, ¿no? Y que no pienses que te voy a abandonar nunca, porque siempre estoy yo aquí, ¿no? Entonces, esta frase que siento, es verdad que ya es la segunda vez que la digo en un programa, pero... se puede repetir tantas veces como que pues yo creo que ayuda mucho a la gente. Pero necesitamos, yo creo que la tendríamos que repetir todos los días, cada vez que tenemos un agobio, decir: no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? O sea, yo creo que la tendríamos que grabar en la frente y tenerla muy presente, porque esto, evidentemente espiritualmente, es muy sano, pero es que hasta psicológicamente. Sí, evitaríamos depresiones, complejos, problemas, preocupaciones, agobios, un montón de cosas. Que sí, que qué será de mis hijos, que qué será de mis estudios, que qué será, ay Dios mío, qué será del no sé qué, qué será de no sé cuál, y podré llegar a fin de mes y con la economía tal y como está, madre mía, ¿qué pasará dentro de un...? Y dices, mira, olvídate, no... O sea, los cristianos, los que vivimos agarrados a la mano de María, no nos tenemos que preocupar de esas cosas, ya se ocupará ella de nuestras cosas, ¿no? Claro, así es. Qué bonito. Bueno, no sé si todavía nos queda un poquito más. No sé, Elena, si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, también me ha impresionado mucho cuando la Virgen dice que le da amarga el sentimiento de que nada es importante sino la gloria de Dios. Y esto va un poco entronca en esto que estábamos comentando, ¿no? Es decir, ¿qué me tiene que preocupar a mí? A mí cristiano, ¿qué me tiene que preocupar? Pues la gloria de Dios. Y todo lo demás, como dice el Señor del Sermón de la Montaña, se me dará por añadidura. No es que yo lo conseguiré, es que Dios me lo va a dar. Es decir, que yo tengo que preocuparme por amarle y darle gloria, por ser santo, por hacer su voluntad. Y después ya Él se va a encargar. Él sabe que tenemos que comer, Él sabe que tenemos que vestirnos, y si viste los lirios del campo, como dice el Señor en San Mateo, pues cómo va a vestir a sus hijos, ¿verdad? O sea que yo creo que en esto también hay que pedir a la Virgen que nos dé también a nosotros este sentimiento de que nada es importante sino la gloria de Dios. Y que, unidísimo a lo que dice Elena, y que todo lo que hagamos. Yo vengo ahora de estar unos días haciendo ejercicios espirituales. Se nota. Bueno, no sé yo. Entonces, vengo y aunque sea, recuerdo, ¿no? Entonces, recuerdo una frase que, bueno, ustedes saben que los ejercicios espirituales es una experiencia que repetimos, fruto de la experiencia primera de San Ignacio de Loyola, ¿no? Un santo español. Y entonces, en el corazón de San Ignacio, inspirado por Dios, por supuesto, está el ver que todo lo que hagamos en la vida debe ser para mayor gloria de Dios. Es decir, que primero, no tenemos que hacer nada que no vaya a ser para mayor gloria de Dios. Es decir, si hay algo que en la vida no le va a dar gloria a Dios, fuera, lo debemos quitar. Y todo lo que hagamos
no hacerlo por agradarnos a nosotros o por quedar bien, sino por decir, Señor, esto es para ti, esto es para tu mayor gloria, ¿no? Entonces, ojalá podamos vivir así, de esa manera. La Virgen siempre estará a nuestro lado y siempre estará, porque el corazón que siempre da gloria a su Hijo, pues ella siempre estará con él, siempre le cogerá de su mano y nunca la abandonará. Y después una cosa muy importante, no sé si lo habéis dicho porque yo estoy ahí al tema técnico y demás, pero una cosa que dice importantísimo la Virgen: yo soy la medianera de todas las gracias, ¿eh? Que esto es súper importante, que la Virgen es la medianera de todas las gracias, que es la omnipotencia suplicante, como se suele decir de ella, ¿no? Que ella lo consigue todo de Dios cuando pide al Señor cosas, ¿no? Y que ella es la medianera de todas las gracias, que es muy... No sé si decirlo de esta manera, a lo mejor es teológicamente incorrecto. Tenemos aquí un estudiante de teología, pero... Seguro que nos corrija. Pero no es arriesgado pensar que tenemos que acercarse a Jesús, digamos, directamente, porque claro, Jesús es Dios y no solamente es misericordia, sino que también es justicia, ¿no? Pero la Virgen solamente es misericordia, o sea, ella solamente es puro amor, ¿no? Y ella está ahora mismo pues también parando la mano de Dios y la justicia, ¿no? O sea que acercarse a la Virgen es un método muy adecuado para acercarse a Jesús, ¿no? sí. Yo creo que es el método más adecuado, ¿no? De hecho. Así que... Bueno, después de este pequeño lapsus, ¿no? Pasamos a leer, si queréis, el segundo mensaje, que es un mensaje que da Jesús el día 10 de enero del año 2002. Y dice así: mira cómo el suelo se tambalea, veis que cede a vuestros pies y se abre. Mira todos los cimientos sobre los que construisteis vuestra civilización, cómo están podridos por las bases y ceden al peso de la edificación. Luego queréis dar culpas a unos y otros y a otros. Buscáis el culpable de esa construcción cuando no os dais cuenta de que los culpables sois todos y cada uno de vosotros, que vivís la vida entregados al placer. Ay, pobre hijitos míos, pobres jóvenes, subidos en la pena de su propia consideración, que les hace ser su propia condenación. Pobres jóvenes entregados al placer y al vicio, se hacen adorar por sus semejantes y pronto despertarán de su sueño adormecedor, lanzando gritos de espanto, porque lo harán en el mismo infierno. Ay, cuántas culpas echarán entonces unos contra otros, cómo maldecirán y se oirán lamentos contra sus padres y parientes mayores, que sólo les enseñaron el odio y el desenfreno de las pasiones en esta vida, y les hicieron esclavos del mismo Satanás. Pero yo mandaré llamar a las mamás y les diré: ¿qué hicisteis del hijo de mis entrañas? Sí, ese que paristeis, no el que arrojasteis al cubo de la basura, porque ese ya está conmigo. Lo recogí yo mismo en el momento en el que le arrebatasteis la vida. Sí, os diré, mamás, ¿qué hicisteis del hijo de vuestras entrañas, que veo cómo lo lanzasteis a la perdición? Les pusisteis el traje de andar la calle, les vestisteis de prostitutas y prostitutos, y luego les dijisteis: «Ala, id a conseguirme glorias para el mundo». ¿De qué os lamentáis, padres ausentes, madres protectoras? ¿De qué os lamentáis ahora? Si yo tengo que llamaros asesinos, pues fuisteis quienes degollasteis a vuestros propios hijos. Fuisteis quienes llevasteis a la muerte como sacrificio a vosotros mismos, a los hijos de vuestras entrañas, a los que yo os confié, a los que lograron nacer a la tierra, de todos los que en un principio os estaban confiados. ¿Queréis ver ahora en mi pensamiento el rostro bello de todos los que os debían nacer? Solo pude pensarlos, porque vosotros no os prestasteis a hacerlos. Esos eran mis proyectos, pero ay de las que ya estaban en curso y fueron degollados por vuestra mano asesina antes de nacer. Ay que claman justicia sobre sus padres asesinos. Ay de aquellos a los que yo les he de pedir cuentas, y ay de los que han de rendirlas ante mí. Más les valdría no haber nacido, haber sido ellos mismos abortados como proyectos antes de nacer. Hija mía, aquí hay dos cosas, dos maneras de asesinar. Asesinar el alma inocente y asesinar los cuerpos informes. ¿Lo ves? Hay dos maneras. Y sobre estas Dios va a pedir cuentas a los padres, a los encargados de custodiar la vida de sus hijos en todos los sentidos. Mirad vuestro suelo, sobre el que os creíais tan seguros, se está resquebrajando. Mirad, podéis caer, ya no estáis tan firmes sobre vuestros pecados. Mirad que vengo yo a juzgar la tierra, vengo a regir la tierra. Miradme, ya vengo. Padres, padres, ¿hasta cuándo soportar vuestra condenación? Hija mía, qué grave es esto, hija mía. Jesús, Jesús, ¿qué podemos hacer? Jesús mío, Jesús. Ora, ora y sacrifícate. Cumple la voluntad de Dios.
y adorémoste, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Bueno, ¿por qué me tendrán que tocar a mí estos mensajes de Jesús? Sí, que se hacen dificilísimos de leer, porque claro, intenta uno poner pues eso, la pasión de Jesús, ¿no?, que pone en estos mensajes, ¿no?, que no los dice por decir, y que se nota precisamente al leerlos y al escucharlos, ¿no?, cómo Jesús pone tanta pasión y cómo se desgarra, ¿no? Está cuajado el mensaje de interjecciones y de expresiones muy fuertes, ¿no? Bueno, pues contadme, ¿qué os ha parecido? La verdad es que es un mensaje fortísimo, ¿verdad? Nos ha dejado a todos impactados, y es que por mucho que lea uno estos mensajes a veces, y los medite, penetrar un poquito en lo que es el sentimiento del Señor por esto que estamos los hombres haciendo con su creación y con su plan, es muy duro. Y la verdad es que cómo no plantearse la responsabilidad que tienen los padres en todo, ahora que, bueno, están de moda todo esto que el Señor cuenta, ¿no? El anticonceptivo, el aborto, educar a los hijos para que me ganen para el mundo glorias, ¿no? A mi hija vestirla como una prostituta, mandarla a la calle, que haga una carrera para presumir de ella, ¿no? Pues mi hija, que ha estudiado, que es muy guapa, que mírala, que bien está, que tiene un puesto muy importante, y no es educarle en la fe, que esto es matar el alma, y luego cómo esos hijos van a pedir, como dice el Señor, ¿no?, a sus padres responsabilidades cuando se han condenado, que no les han enseñado lo más importante de todo. Y también ver aquí lo terrible de no aceptar el plan de Dios respecto a los hijos, ¿verdad? Todo el tema de los anticonceptivos. El Señor tiene un plan para ti, que es que tengas X hijos, y tú, por egoísmo, por afán de control, por lo que sea, pues no lo has tenido. Y habrá muchas cosas que se han quedado sin hacer por todos esos hijos que no se han tenido en una familia, ¿no? Es un mensaje que a mí me ha impactado muchísimo, como a vosotros, y que uno, la verdad es que cuando uno lo lee dice, desde luego, no le cabe la opción de decir, bueno, esto es una cosa que dice el Señor, porque no, por desgracia no. El Señor nunca habla por hablar. Eso. Es decir, por desgracia es un mensaje que se ve patente, que no es algo que diga el Señor así, que no tenga nada que ver con nuestra realidad, porque tiene muchísimo que ver. Entonces, cuando uno está en contacto con jóvenes, y creo que todos los que estamos aquí pues tenemos una labor apostólica con los jóvenes, pues vemos esto, ¿no? Vemos que pues es una desgracia verdadera el ver cómo la generación de sus padres les han llevado a esto. El otro día un sacerdote de una zona rural me contaba que bueno, en su pueblo los jóvenes les cuesta mucho iniciarse en la vida de fe, que le cuesta que vayan a misa, le cuesta que recen, incluso que cuando ven a un sacerdote le tratan con desprecio. Me decía él mismo, ¿no? Era un sacerdote pues que suele ir pues vestido de sacerdote, con sotana. Dice, cuando me ven pues me tratan con desprecio, ¿no? Y yo decía, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa? Es un sacerdote joven, con mucho celo apostólico, ¿y qué pasa aquí? Que estos jóvenes pues me tratan a mí así, pero al fin y al cabo me decía, lo que menos me importa es que me traten a mí. Sobre todo es lo lejos que están de Jesús, ¿no? Eso es lo importante. Más bien lo triste. Entonces, lo que él me decía, con muchas razones, aquí lo que ha fallado ha sido que sus padres no les han educado en la fe, ¿no? Es decir, que yo veo que los matrimonios, no tengo matrimonios jóvenes en misa. Es decir, él es el párroco de ese pueblo. Dice, yo no veo matrimonios que vengan juntos a misa, yo no veo padres que vengan a misa. Por tanto, sus hijos no han podido aprender lo que es la vida de fe en familia, lo que es la oración, lo que es la misa, y por tanto, es verdad que llegada a una edad, pues los hijos son los hijos y tienen que elegir por sí mismos, tienen que escoger, y no puede el padre siempre suplir, por así decir, la libertad del hijo, ¿no? Llega un momento en el que él tiene que dar su sí de forma personal y intransferible. Pero también es verdad que todos tenemos la experiencia de que si se ha creado un caldo de cultivo de amor a Jesús, de como decíamos antes, de amor a la Virgen, de hacer todo para mayor gloria de Dios, cuando llega una edad, cuando llega una adolescencia, cuando llega una etapa de rebeldía en el que por naturaleza el joven
se replantea todo lo que ha vivido hasta ese momento, y entonces muchas veces como que hay una especie de lucha dentro de sí, porque quiere reafirmarse y replantearse todo lo que le han dicho sus padres. Bueno, eso está ahí, eso va a estar así en muchos, pero es verdad que si esos padres le han educado, si esos padres le han dado al Señor, no solo espiritualmente, sino que le han hecho una persona pues con una serie de virtudes humanas también, que no solo es el que le enseñen a rezar, sino una cantidad de cosas tremenda que hoy falta de educación humana. Si los padres han puesto esa piedra, pues luego es muy fácil, es mucho más fácil que tengamos una generación de jóvenes mucho mejor, pero claro, los padres tienen una gran responsabilidad cuando han dejado la principal misión a la que estaban llamados, que era educar a sus hijos. Y si una vez me decía un sacerdote que por cierto pues bastante unido al Señor, me decía, si los padres no llevan a sus hijos al Señor, si los padres no consiguen que sus hijos estén cerca de Jesús y sean santos, son unos padres fracasados, ¿no? Porque si toda persona está llamada a ser santa y los padres no llevan a sus hijos a ser santos, pues son un fracaso de padres, lo siento mucho. Es decir, que a lo mejor les han enseñado muchas cosas y les han llevado allí a grandes, como dicen, ¿no? Un mensaje, en el mundo han brillado mucho sus hijos y su hija va muy bien vestida y es muy guapa y tal, pero no son santos, pues un fracaso. Una apostasía, ¿no?, de la función paterna, es decir, es pues eso, la función para la que está un padre, que es llevar a sus hijos al cielo, no la están cumpliendo, que es la principal. Lo demás, pues, secundario. Y después hay que lanzar una advertencia importante llegados a este punto, y es que hay muchos padres que piensan que están educando en la fe a sus hijos porque les dicen alguna oración de vez en cuando, porque no niegan la fe, simplemente por el hecho de no negar la fe, por decir que ellos creen en el Señor o tener alguna estampita dentro de casa. Sin embargo, la hipocresía, algo a lo que los jóvenes son tremendamente sensibles, la hipocresía, porque cuando se es niño y cuando se es joven se está uno está formando la personalidad, y por definición uno imita modelos. Y si en casa tenemos un modelo que dice una cosa y después practica otra, esa hipocresía, bueno, yo puedo pensar una cosa pero actuar de otra manera, los niños y los jóvenes lo aprenden, y llega un momento en que se justifican a sí mismos. Pero es que, claro, es lo que dice Jesús aquí en el mensaje, ¿no? Dices, no, o sea, que habéis sido vosotros, que es que no son vuestros hijos que llega un momento en que se hacen rebeldes, no, es que les habéis enseñado a vivir una vida y a practicar otra. Entonces, cuidado con esto, porque podemos estar pensando que estamos educando a nuestros hijos bien por el hecho de decirles, no, yo no le digo que en casa no somos ateos. Sí, o que hagan la primera comunión, a lo mejor, ¿no? O que hagan la primera comunión, o este tipo de cosas, ¿no? Y dices, pero es que después en tu vida, ¿cómo estás llevando a obra eso que dices a tus hijos? Y claro, si no lo haces, si tus hijos ven que se puede decir una cosa y practicar otra, pues cuando lleguen a mayores harán lo mismo. Efectivamente. Así es. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, vamos a hacer una parada, como solemos también tener costumbre, para dejar también a nuestros oyentes una ventana para reflexionar sobre los mensajes, para reflexionar sobre lo que contamos aquí, y después continuamos.
Bueno, pues de vuelta estábamos charlando animadamente sobre los mensajes y sobre todas estas cosas que nos vienen a la cabeza después de leer estos mensajes tan bonitos, ¿no? Continuamos con, como suele ser costumbre también, en este intermedio después de la música, pues con un bloque catequético. En este caso, pues se nos ha ocurrido, al hilo de lo que decía también Javi y la Virgen en uno de los mensajes, pues hablar sobre la importancia del apostolado, ¿no? Que yo creo que no se incidirá siempre, nunca suficientemente sobre este tema. Yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Y a mí, pues, me gustaría preguntaros, Javi, Elena, pues eso, ¿qué consideráis? O sea, si, evidentemente, no os voy a preguntar si consideráis importante el apostolado o no, ¿no? Pero bueno, que nos habléis un poco sobre este tema, que yo creo que puede ilustrar mucho, ¿no? Hombre, evidentemente, claro, como tú dices, no cabe decir si es importante o no, porque no es que sea importante, es que es fundamental. Es decir, que no es una cosa... Yo siempre lo veo como... Es algo que uno no se puede plantear si lo hace o no lo hace. Uno puede plantearse si un día come esto o come lo otro, si va vestido de esta manera o estudia esto o estudia lo otro, si estudia medicina o estudia ingeniería de caminos. Pero el apostolado no es una cosa así, uno se puede plantear si lo hago o no lo hago, porque el apostolado está dentro de la misión de la Iglesia, y la Iglesia está llamada a ser apostólica. Desde que es una iglesia apostólica, apóstol significa enviado, y por tanto está dentro en lo más íntimo de la misión de la Iglesia. Y por tanto, si cada uno de nosotros estamos dentro de la Iglesia, que lo estamos, porque por el bautismo estamos injertados dentro de la Iglesia. La Iglesia no es el Papa y los obispos, ¿no? A veces decimos, como dice la Iglesia, como si la Iglesia fuese algo independiente a nosotros. No. Es decir, la Iglesia somos nosotros, porque estamos bautizados. Entonces, si somos de la Iglesia, y me da igual, lo siento si a lo mejor voy a escandalizar con esto, creo que no, pero me da igual que sean ustedes sacerdotes, religiosas, seglares, laicos, casados, no casados, me da igual, porque en la Iglesia estamos todos y estamos llamados a la misión apostólica por ser miembro de la Iglesia. Entonces, el Evangelio dice, en el pasaje, en el relato en el que habla de la ascensión del Señor, dice que Jesús les llamó a estar con ellos, les llamó a estar con Él, a estar los apóstoles con el Señor, para luego darlo a los demás, ¿no? Es decir, es como una especie de movimiento doble. Tengo aquí a mi lado a un médico, y entonces voy a poner un ejemplo que me da un poco de vergüenza, pero bueno, es como el movimiento del corazón, que se contrae y se dilata, ¿no? Es decir, que la persona está llamada a estar primero en intimidad con el Señor, es decir, a fortalecerse, a llenarse del amor del Señor, a llenarse del Espíritu, de la fuerza, de la luz de Cristo, y eso no se consigue poniéndose a tomar el sol, sino poniéndose a rezar, ¿no? Ponerse delante del sagrario o delante de la custodia y pedir la fuerza y estar unido con el Señor y rezar el rosario y leer vidas de santos. De esa manera conseguimos una vida de intimidad con el Señor y de unión con el Señor. Pero eso lo hacemos no para decir, bueno, lo hago yo y me lo quedo yo mismo y me lo guardo para mí. Pues no, uno vive en intimidad con el Señor para darlo a los demás y para que los demás participen de esa alegría y de esa fuerza que el Señor te ha dado, pues en la oración o en lo que sea, en la misa. Yo creo que además, aparte de ser, como dice Javier, un mandato divino que el Señor nos ha dado, ¿no? Ir por todo el mundo, es decir, que tenemos que habrá gente que les mande literalmente, ¿no? Tantos misioneros, incluso familias misioneras que van a evangelizar a otros países, pero también que lleguemos, ahora que tenemos el mundo al alcance de la pantalla del ordenador, pues ir por todo el mundo también es aprovechar todas las opciones que tenéis para evangelizar. Pues como este mismo programa, ¿no? La radio, internet, la televisión, las redes sociales, que ahora con dar un botón, pues nuestro mensaje puede tener un público extensísimo, ¿no? Y además de este mandato divino, como dice San Pablo, es un privilegio, ¿no? San Pablo dice que mi paga es anunciar el Evangelio, es decir, que eso es una recompensa, no tengo que mirarlo como una carga, como ay, qué agobio, que ahora tengo que ir a hacer apostolado y qué voy a hacer, sino que es un privilegio y además es algo que a un cristiano tiene que salirle espontáneamente. Es decir,
que nos tiene que salir la alegría de ser cristianos y el amor de Dios y querer que todos participen de ese amor y de esa alegría, porque como vemos alrededor hay mucha gente triste, hay mucha gente que no conoce al Señor, hay mucha gente agobiada, hay mucha gente pues eso sin saber a dónde va ni de dónde viene, y nosotros sabemos afortunadamente esas respuestas a las preguntas últimas que todos nos hacemos, y tenemos que darles a los demás, ¿no? Porque Dios nos ha puesto ahí, a cada uno en su lugar, para que demos a Dios a los de alrededor, y esta labor tenemos que considerarla como un regalo de Dios, no como una carga o como una cosa ahí que nos puede costar, ¿no? Aunque a veces nos cueste, que también es verdad que cuesta y que puede ser difícil y es duro, ¿no? Como antes hablábamos del sacerdote de la zona rural, pero merece la pena. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Elena, porque me ha apuntado 3 o 4 puntos y los 3 o 4 puntos parece que nos los hemos apuntado exactamente igual, ¿no? A mí me gustaría, no sé, hacer un ejercicio práctico con nuestros oyentes de pensar para qué, ¿no? Porque hay veces que, es verdad, cuando leemos sobre esta importancia, sobre esta urgencia que tiene el Señor sobre que tenemos que apostolar, ¿no? Nos entra el canguelo, ¿no? El miedo, ¿no? Es decir, y da la sensación, y perdemos el norte. No nos damos cuenta de cuál es el objetivo del apostolado, ¿no? Parece que el objetivo del apostolado es quedar bien delante de Jesús, y no es así. Quedaremos bien delante de Jesús, pero el objetivo no es ese. El objetivo es, primero, llevar la paz, o sea, que decir, para que ganemos fuerzas, ¿no? Para que ganemos ganas, no sé si decirlo de esa manera, a lo mejor es un poco onomatopéyico, pero para ganar ganas de llevar a Jesús a nuestros hermanos, tenemos que darnos cuenta de que no estamos llevando un suplicio a nuestros hermanos, no estamos llevando una cosa que no sea, o sea, que sea, dice, madre mía, qué horror, y ahora cómo le cuento yo a este, porque claro, es como si ganáramos puntos, ¿no? Yo me acuerdo cuando se lo contaba a los en catequesis de adultos, algunos papás de los niños que venían a catequesis, dice, da la sensación de que nos dan puntos por cada uno que consigamos que se convierta. Si además es comunista, nos dan más puntos todavía, ¿no? Porque tiene como más valor, ¿no? Más caché. Y sí, más caché. Entonces vamos consiguiendo unos puntos, y entonces llega un día en que esos puntos se pueden canjear por regalos, ¿no? Y pasamos a una estancia privada de la parroquia donde nos podemos canjear. O sea, es que a veces tenemos la sensación de que esto es así, y en realidad no es así. O sea, tengamos claro que estamos llevando una cosa muy buena a nuestros hermanos, porque a la gente que conocemos, a nuestros familiares, porque necesitan a Jesús, porque no se puede ser feliz sin Él, y por tanto, cuando llevamos a Jesús, estamos llevándoles paz, tranquilidad. Y bueno, y en segundo lugar, que el tiempo apremia, o sea, que no nos podemos dormir con ello, ¿no? Que primero nuestros hermanos lo necesitan, nuestros familiares lo necesitan, no estamos llevando nada malo, sino todo lo contrario, estamos llevando algo que necesitan nuestros amigos y nuestros familiares. Y en segundo lugar, que el tiempo apremia, ¿no? También, porque no nos podemos dormir, que no sabemos si mañana nos van a pedir las cuentas, si mañana vamos a seguir viviendo, no sabemos si a nuestro tío, sobrino, padre, hermano, hijo, le van a pedir las cuentas mañana, y bueno, pues el tiempo apremia, no sé qué os parecerá. Sí, la verdad es que además en los mensajes siempre vemos este carácter de urgencia, ¿no? Esto es como cuando los judíos tienen que comer la Pascua con la cintura ceñida y el bastón en la mano, pues esto es igual, ¿no? Tenemos que estar con el bastón en la mano en ese sentido, porque en cualquier momento, efectivamente, se puede acabar el tiempo, tanto para nosotros como para aquellos a los que tenemos que llevar el mensaje de Dios, y a lo mejor la última oportunidad que tengo de hablarle a alguien es hoy. Yo recuerdo, pues, desgraciadamente, varios ejemplos cercanos de personas que han muerto jóvenes y que, bueno, pues el día anterior estaban pues muy vivas, ¿no? Y había estado con ellas, y había estado hablando con ellas, y de repente se ha terminado la vida y estás delante de Dios. ¿Y cómo estás delante de Dios, no? ¿En qué condiciones? Pues tenemos que pensar que es eso lo mejor que podemos darle a alguien. Y también, como decía Óscar antes, que el que tengo que quedar bien no soy yo, ni delante de Jesús, ni delante de los demás. Es decir, que muchas veces quedaré en ridículo, o se reirán de mí, o lo que sea, pero yo he hecho lo que tenía que hacer por amor al Señor, ¿no? Y también por amor a ellos, aunque en ese momento no lo aprecien así. Sí, a mí me gustaría, bueno, todo lo que habéis dicho, yo creo, vamos, estoy de acuerdísimo, y es lo que efectivamente lo que iba a decir yo. Simplemente un poco recalcar esa dimensión de que el apostolado es un gusto hacerlo, ¿no? Es una alegría y una gracia de Dios el poder, aun en momentos de dificultad. Ya les contaba que estos días estaba de ejercicios espirituales, y mientras que estaba comiendo, estaba escuchando la vida de San Francisco Javier, patrono de las misiones,
que bueno, pues, además patrón de mío, especialmente porque llevo su nombre, pero patrón de las misiones y bueno, pues hijo predilecto de San Ignacio de Loyola, al que antes nombraba. Y entonces en él se ve esto, ¿no? Que aun en momentos de dificultades, porque para él no todo fue fácil, ni mucho menos, más bien al revés, casi todo fue difícil, porque, o para nosotros lo puede ser, ¿no? Porque a veces pensamos en misiones allí en la India, en China, como San Francisco Javier, pero pensemos en nuestro trabajo, pensemos en nuestra familia, pensemos en tantos ambientes que tenemos alrededor. Y entonces, aun en momentos en los que se haga difícil el apostolado, me parece que tenemos que caer en la cuenta de que el Señor nos haya mandado llevar su mensaje y llevar pues eso, y ser apóstoles, no es como decir, qué horror, me ha mandado aquí una gran penitencia. No, al revés, me ha mandado una cosa preciosa, ¿no? Es decir, lo hago porque Jesús me lo ha mandado. Sí, claro, es decir, que en él está ese mandato que yo decía, pero es que es una alegría, ¿no? Es una alegría poder compartir con los hermanos, poder compartir con los demás lo que uno ve que es lo mejor en su vida. Es decir, que cuando uno ve que algo triunfa en su vida, que algo le ha cambiado la vida, pues hombre, yo estoy pensando en algunos amigos que, bueno, yo soy joven de momento, y entonces, y bueno, pues alrededor de mí, pues tengo amigos pues que están, que si, ay, tengo una novia y no sé qué, y entonces cuando uno tiene una novia, pues entonces está ahí que bueno, que se muere, ¿no? Y está todo el rato, ay, es que todo lo que te diga es poco y se me hace corto todo el tiempo y cuando quedo con ella la hora antes cada vez se me hace más larga. Me decía el otro día uno, ¿no? Es decir, que todo es... Y entonces solo te sabe hablar de la persona en cuestión. Y bueno, y es normal, yo me río mucho de ellos y con ellos más bien, me río mucho con ellos porque es muy graciosa la situación y muy bonita a la vez, ¿no? Y entonces, pero me parece normal, me parece lo más normal y lo más lógico y lo más todo que ese chico pues me hable sobre todo de su novia, ¿no? Entonces, llevándolo a esto, pues algo así, ¿no? Es decir, que cuando uno ha conocido a Jesús y se ha dado cuenta que es lo más importante de su vida y que sin él sería un pobrecito desgraciado, porque es lo que seríamos sin Jesús, pues entonces uno dice, pues es que es una alegría poder hacer apostolado, no es aquí una cosa triste y adusta y terrible. Muchas gracias, Javi. No tenemos tiempo ya, tenemos que pasar al último mensaje. Hoy es uno de los programas más accidentados que estamos teniendo. Hemos tenido varios cortes, se nos ha cortado todo. Me he equivocado y he leído el tercer mensaje en lugar del segundo. No pasa nada. Vamos a leer el mensaje que tenemos pensado para el segundo puesto. Por algo será, el Señor y el Espíritu Santo sopla como quiere y cuando quiere. Que es un mensaje que le da Jesús a Marga. No sé si en el anterior mensaje di la fecha correcta o no. El anterior mensaje que leímos correspondía a un mensaje del día 14 del 1 del 2002, que iba a continuación... 14 del 1 del 2002, que era el que estaba pensado leer en el último momento y bueno, pues ahora tenemos que leer justo el que se supone que iba en este momento, que era pues un mensaje que da Jesús el día 10 de enero del 2002, justo antes, ¿no? Por una equivocación, por algo habrá sido. El Espíritu Santo cuando sopla es así, ¿no? Entonces, bueno, pues leemos este mensaje que da Jesús el día 10 de enero. Amados hermanos, amados míos, escuchad la voz de Dios. Sabed leer en los acontecimientos los signos de los tiempos, porque Dios os habla también a través de ellos. No estéis como tontos, oyendo otras voces del mundo que os llaman sin cesar, y vosotros os dejáis llevar gustosos por ellas. Os llaman, pero a la perdición. Escuchadme a mí, que yo os llamo para la salvación. Ved y oíd. No seáis como los ciegos que mirando no ven, y los sordos que escuchando no oyen. Ved y oíd la palabra de Dios, el cumplimiento de sus designios por sus obras. Ved y oíd. Escuchad el clamor de las olas rugientes que se abalanzan sobre vosotros. Es la gracia de Dios de conversión que lava y arrasa como lejía del habanero,
lava y arrasa lo sucio a su paso. Es necesaria la inundación que arrasa. Escuchad su rugido que de la tierra sale y rompe, y rasga los edificios con bajos pilares, rompe y destroza, partiendo lo que el juicio detuvo por su amor. Escuchad su palabra, que como fuego sale de su boca y aniquila cayendo sobre vosotros. Aniquila la perdición y es purificado a fuego vuestro mundo, como oro en el crisol, para que quede en pie solo lo puro, lo bueno y lo santo. Escuchad, muchos mártires vuelan al cielo cantando con los ángeles. Escuchad su fuerte cántico, armonizad con ellos salmos de alabanza para vuestro Dios. Mirad, esos pequeños son los mártires de la barbarie. Por ellos a vosotros os llega también más condenación, pero ellos son dichosos conmigo en el cielo. Escuchad y ved los signos de los tiempos. Ved y tened pavor solo de no estar convertidos a tiempo. Lo demás dejadlo a la misericordia de Dios, Él sabe qué hacer. Poneos fielmente en sus manos, que determinará la suerte a seguir de cada uno de vosotros. ¿Alguno quiere ofrecerse antes? Si al Padre le ha parecido bien, tomará vuestro ofrecimiento para la vida nueva. Gustad y ved qué bueno es el Señor, que no quiere que toda la humanidad se pierda y ha dejado para sí un resto para la salvación. Alimentaos de su savia. Venid a ver qué bueno es el Señor. Venid, dejad la lujuria y la pereza, vuestros pecados capitales, y venid conmigo. Aquí os dono a vuestro ángel, él os conducirá. Tenéis los vuestros particulares, tenéis a Miguel, labrad la batalla dura, cruenta contra el maligno. Ya vemos cómo son 22 programas, nos vamos acercando a momentos álgidos dentro del libro y tienen que ir llegando mensajes como estos, ¿no?, que estamos leyendo en el día de hoy, y verá siendo cada día más normal, mensajes muy fuertes, yo creo que con mucha pasión del Señor, ¿no?, en lo que dice, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues la verdad es que este mensaje entronca muy bien con el anterior, no en vano son dos días seguidos, y de nuevo la urgencia de la conversión, y de nuevo a mí me gustaría destacar, la verdad es que el Señor creo que da mucho en el clavo cuando habla de dos pecados capitales, y creo que se puede referir a la humanidad actual perfectamente, como son la lujuria y la pereza. Si pensamos en cualquier sociedad de las que se llaman modernas, ¿no?, ¿en qué pensamos especialmente? Pues esto, ¿no?, en anuncios pues donde hay todo el tiempo, ¿no?, cosas que atañen a la sensualidad, la ropa, las modas, y en cuanto a la pereza, ¿no?, pues a la comodidad, a no sacrificarse, a buscar solo mi propio egoísmo, pues eso, que yo esté a gusto y los demás no me molesten. Y yo creo que todos los que estamos escuchando el programa tenemos que pensar en estos pecados capitales en los que quizá estamos más metidos de lo que pensamos, ¿no? Quizá, como decía antes Óscar, somos cristianos y tenemos estampitas, o incluso vamos a misa, incluso con frecuencia, incluso rezamos, pero también tenemos metida esta semilla del pecado, ¿no?, de buscar la comodidad, de dejarnos llevar por la sensualidad o por la lujuria o por seguir la moda, y sin darnos cuenta podemos deslizarnos mucho hacia este lado. Y porque somos un poquito menos, digamos, pues un poco más decentes o un poco menos perezosos que el resto, creernos que somos virtuosos, y quizá no lo somos tanto como nos parece. En este mensaje creo que pues dos palabras que se repiten y que me han parecido fundamentales son ved y oíd, y escuchad, ¿no? Es decir, el Señor repite esto. Y esto me recuerda pues una frase de San Agustín que dice: temo a Dios que pasa.
Entonces uno dice, ¿cómo voy a temer a Dios? ¿Qué pasa? Dirás, me alegro de Dios, ¿qué pasa? No, es decir, no quiere decir que tema a Dios, quiere decir que teme a Dios que puede pasar y nosotros no nos enteramos. Es decir, lo que teme es que nosotros no nos enteremos más que a Dios. Entonces, pensemos si estos pecados de los que estamos hablando, esta lujuria, esta pereza, este ambiente del mundo que dice, ¿no?, el mensaje, puede hacer que nuestros oídos estén cerrados. Y entonces Dios pase y nosotros ni nos enteremos. Y pase y nos quiera hacer ver nuestra vocación, en el caso de un joven a lo mejor, y Dios le pida que sea sacerdote y no lo oiga. Yo a veces pienso esto es una desgracia. Que una persona, Dios le pida ser sacerdote y no lo oiga. Uno le pida ser religiosa y no lo oiga porque está cerrado. O en cosas menores. Que Dios, a cada uno seguro que nos pide muchísimas cosas. Dios está continuamente sugiriéndonos cosas. Y cuántas veces decimos, no, es que no oigo a Dios. Entonces uno se plantea si es que no oye a Dios o es que realmente Dios, o sea, no es que Dios no hable, es que uno no quiere escucharle, no se ha puesto en sintonía con Él. Si uno no enciende la radio, si yo quiero comunicarme con alguien y ni siquiera pongo los medios de acercarme al medio de comunicación que me va a posibilitar esa comunicación, pues es imposible. Es decir, si yo quiero hablar con uno de ustedes, tendré que coger el teléfono, tendré que mandarles un email, tendré que utilizar cualquier modo de comunicación, pero si ni siquiera lo utilizo, es absurdo pensar que yo me pueda comunicar con alguien, ¿no? Pues si queremos estar en contacto con Dios y que en nuestra vida Dios tenga algo que decir, tenemos que ponernos en comunicación con Él. Y esto no solo por medio de inspiraciones místicas, que puede ser, sino también, como dice, por medio de los signos de los tiempos, es decir, por medio de circunstancias en nuestro día a día o en general en el mundo que a uno le hacen ver, uy, esto Dios lo está diciendo por algo, esto está pasando por algo, y las cosas no pasan porque sí, pasan por algo, y Dios en las circunstancias puede hablar. Dios puede hablar por una circunstancia que nos ocurra, por una enfermedad o por cualquier cosa. Puede decir, esto te lo digo por algo, esto detrás de esa circunstancia puede haber una palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión es abrir nuestro corazón, ponernos cerca de Dios para que Dios no pase y no nos enteremos. El habla, Señor, que tu siervo escucha, Eso. o escucha, Señor, que tu siervo habla, ¿no? Eso. Otra advertencia que me gusta, hoy yo no sé, hoy me da por las advertencias. Otra advertencia que me gustaría lanzar a nuestros oyentes, y es esta. Yo no veo cosas así por internet, pues eso, pornografía, y yo estas cosas no. Y claro, entonces yo estoy a salvo de esto que está diciendo el Señor, ¿no? Pues hay una primera lectura, efectivamente, la lujuria, que es clara, que es inmediata, que es pues todo lo que tiene que ver con la pureza y la sensualidad de la que nos ha hablado Elena. Pero también podríamos definir la lujuria como la tendencia al pecado, el deseo del pecado, la tendencia a me gusta todo lo que es pecaminoso, ¿no? Que está tan en moda hoy en este mundo en el que estamos viviendo, que ha trastocado los papeles, que es muy profético, porque ya se hablaba de esto. Al pecado, al bien se le llamará mal y al mal se le llamará bien. Pues esta tendencia a me gusta esto, aunque sé que es pecado, pues también se puede calificar como lujuria. O sea, cuidado con creer que estamos a salvo de esta lujuria, ¿no? Aunque estemos, por una gracia de Dios, por una gracia inmensa de Dios, a salvo de la sensualidad y de la pornografía y de estas cosas que circulan por internet, ¿no? Primero, alejarse como de la peste de estas cosas, y segundo, no caer en esta soberbia espiritual de pensar que no, yo no soy lujurioso, ¿no? Y también habla el Señor de la pereza. Ya nos estamos pasando, tenemos que ir cortando, pero también la pereza también se puede entender como la lentitud para el bien, ¿no? O sea, no solamente yo me levanto por las mañanas, todos los días a las 6 de la mañana, como para que el Señor tiene que estar contentísimo conmigo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no lo está tanto, porque si nos
examinamos internamente, a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que somos perezosos aunque nos levantemos todos los días a las 5 de la mañana, porque seamos muy lentos para hacer el bien, para ser sensibles a las personas que tenemos a nuestro alrededor y que nos necesitan. Y entroncando con este tema que hemos estado tocando sobre el apostolado, pues a lo mejor también esto, ¿no? Dices, serás muy diligente para levantarte de la cama, pero a lo mejor no eres tan diligente para ser sensible a las necesidades de las personas que te rodean, cosa que es una urgencia que nos pone el Señor en ese apostolado del que hemos estado hablando, ¿no? No sé si queréis terminar diciendo algo, pues vamos terminando, porque ya pues se nos ha agotado el tiempo, ¿no? Sí, podríamos estar como siempre hablando mucho, pero hay que terminar. Y terminamos como siempre recordando a nuestros oyentes pues dónde pueden conseguir el libro, ¿no? Pueden conseguirlo de varias maneras. Por ejemplo, escribiendo a la dirección de correo vdcjmexico@hotmail.com, todo junto, o vdcjmexico@hotmail.com, o también llamando al teléfono 5559-0547. 5559-0547. Pueden encontrar mucha información y inspiración y acceso a algunos mensajes también, como hemos estado leyendo, en la web www.vdcj-tomo-rojo.com. Dentro de la misma web también se pueden hacer pedidos directamente a México. Y para terminar, pues lo que siempre venimos diciendo, una dirección de correo donde nos pueden hacer llegar sus sugerencias, sus dudas, inquietudes, ¿no? Y es la dirección de correo verdaderadevoción@gmail.com. verdaderadevoción@gmail.com. Pues nada más, queridos amigos, darles las gracias por estar con nosotros un día más y emplazarles al nuevo programa, al siguiente programa, en el que esperamos sinceramente que ya esté José Antonio con nosotros ayudándonos. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.